El sonido del timbre irrumpió en la tranquilidad de la tarde. Sofía, con un café en una mano y el portátil en la otra, dudó unos segundos antes de levantarse del sofá. No esperaba visitas ni ningún paquete. Al abrir la puerta, encontró un sobre blanco con letras doradas en el centro. No tenía remitente, pero no necesitaba leer mucho para entender de qué se trataba. Valeria y Javier. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se quedó inmóvil, observando la caligrafía elegante, como si el simple hecho de sostener aquella invitación pudiera transportarla al pasado que había intentado dejar atrás. Llevaba 5 años sin volver a su ciudad natal. 5 años desde que decidió empezar de nuevo en Madrid, lejos de todo lo que le recordaba a él. Le tomó demasiado esfuerzo reconstruirse como para permitir que un simple pedazo de papel tambaleara la estabilidad que tanto le había costado alcanzar. Pero ahí estaba, con el sobre temblando entre sus dedos. ¿Qué tienes ahí?, preguntó Daniel, su novio, asomándose desde la cocina. Sofía respiró hondo y forzó una sonrisa antes de girarse hacia él. La invitación a la boda de Valeria. Daniel sonrió con entusiasmo. Eso es genial. Siempre me hablas de ella. ¿Cuándo es? En 2 semanas. Supongo que ya estás reservando los billetes. Sofía bajó la mirada, fingiendo interés en la invitación. Aún no estoy segura de ir. Daniel frunció el ceño. ¿Por qué no? Es tu mejor amiga. Ella dejó escapar un suspiro y dejó la invitación sobre la mesa. No sabía cómo explicarle que su reticencia a volver no tenía nada que ver con Valeria. Tenía que ver con Andrés. Recordar su nombre aún le provocaba una punzada en el pecho. Era ridículo. Habían pasado 5 años, ella tenía una nueva vida, un trabajo estable y una relación sana con Daniel. Y, sin embargo, la idea de volver a aquel lugar despertaba fantasmas que creía enterrados. Daniel se acercó y le acarició la mejilla con ternura. Sofía, es solo un viaje. Estarás rodeada de gente que te quiere. Además, Valeria se va a casar una sola vez en la vida. Eso espero. Él soltó una risa, pero al ver que Sofía no respondía con la misma actitud relajada, se puso serio. ¿Pasa algo que no me estás diciendo? Sofía dudó. No era un secreto que había tenido una relación importante antes de conocerlo, pero nunca le había contado toda la historia. Decir el nombre de Andrés en voz alta sería revivirlo. Y ella se había prometido no hacerlo. No es nada, dijo al final. Solo que hace mucho tiempo que no vuelvo. Daniel pareció conforme con la respuesta. Si quieres, te acompaño. Sofía sonrió y negó con la cabeza. No es necesario. Es solo un fin de semana. Recogió la invitación y la miró por última vez antes de guardarla en su bolso. Por más que intentara evitarlo, sabía que no podía faltar a la boda de Valeria. Y si Andrés estaba allí, bueno, después de todo, ya no eran las mismas personas de antes. Mientras tanto, en otra ciudad. Andrés revisaba su correo sin demasiado interés cuando encontró el sobre con su nombre. Lo abrió sin pensarlo demasiado y lo primero que vio fue aquellos 2 nombres que lo sacaron de golpe de la monotonía de su día. Valeria y Javier. Sintió una presión en el pecho. Pasó la mirada por la fecha, el lugar y la pequeña tarjeta adicional que indicaba la dirección del hotel reservado para los invitados. Todo estaba ahí, con detalles cuidados, como si fuese una simple boda más. Pero no lo era. No para él. Porque Sofía también estaría ahí. Se pasó una mano por el rostro y dejó escapar un suspiro. Durante años había intentado convencerse de que lo mejor era mantenerse lejos. Que tomar distancia había sido la única decisión posible. Pero el destino parecía empeñado en hacerle dudar. Se reclinó en su silla y cerró los ojos. No tenía sentido torturarse con suposiciones. Sofía probablemente ya lo había superado. Tal vez incluso estaba con alguien más. Pero una parte de él, aquella que nunca dejó de añorarla, sabía que este reencuentro era inevitable. Y esta vez, no pensaba huir. El tren avanzaba con suavidad, deslizándose sobre las vías como si el tiempo no tuviera prisa. Sofía apoyó la cabeza contra la ventana, observando el paisaje que comenzaba a resultarle inquietantemente familiar. Hacía años que no recorría aquel camino,
pero cada curva del trayecto traía consigo recuerdos que creía enterrados. Su ciudad natal. Aquella que había dejado atrás sin mirar atrás. Apretó los dedos contra el reposabrazos, tratando de ignorar la sensación de ansiedad que se instalaba en su pecho. A su lado, una pareja hablaba en susurros sobre su destino, ajenos a la tormenta que se desataba en su interior. Solo es un fin de semana, se recordó a sí misma. Un par de días, la boda de Valeria, y luego volvería a su vida en Madrid, lejos de cualquier tentación de revivir un pasado que ya no tenía cabida en su presente. Pero era imposible engañarse. No era la ciudad lo que temía. Era Andrés. No sabía si él asistiría a la boda. No tenía forma de saberlo. Aún así, la posibilidad flotaba sobre ella como una sombra persistente. Durante 5 años había evitado cualquier contacto con su antigua vida. No preguntó por él, no quiso saber nada. Pero, si se encontraba con él en esa boda, ¿qué diría? ¿Cómo reaccionaría? Suspiró y cerró los ojos, tratando de ignorar la punzada en su pecho. El tren anunció su llegada a la estación y Sofía tomó su maleta con decisión. El pasado ya no tenía poder sobre ella. O al menos eso era lo que quería creer. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento con vista al centro, Andrés revisaba su traje frente al espejo. No estaba seguro de por qué aceptó la invitación de Valeria. Tal vez porque ella había insistido, tal vez porque sabía que su ausencia levantaría preguntas, o tal vez porque, en el fondo, quería verla. La idea lo aterraba. 5 años no eran suficientes para borrar el daño que había causado. Sofía tenía razones para odiarlo, para no querer verlo nunca más. Pero si el destino le daba una oportunidad, aunque fuera para disculparse, la tomaría. El timbre sonó y Andrés parpadeó, como si la realidad lo reclamara de vuelta. Caminó hasta la puerta y la abrió, encontrándose con un viejo amigo. ¿Listo para la boda del año?, preguntó su amigo con una sonrisa burlona. Andrés soltó una risa seca y negó con la cabeza. No lo sé. Su amigo lo miró con atención, como si pudiera ver a través de él. Sofía vendrá, ¿verdad? Andrés tardó en responder. Sí. El silencio que se instaló entre ellos fue pesado. No había necesidad de decir más. Ambos sabían lo que significaba ese reencuentro. No tienes por qué hacerlo, dijo su amigo al fin. Andrés apretó la mandíbula. Sí, lo tengo que hacer. La boda aún no había comenzado, pero el destino ya estaba moviendo sus piezas. El salón de eventos estaba decorado con luces cálidas y arreglos florales en tonos crema y dorado. La música suave flotaba en el aire mientras los invitados charlaban animadamente, levantando copas de vino y brindando por los novios. Sofía se abrió paso entre la multitud con una sonrisa forzada. Aún no veía a Valeria, pero en ese momento no estaba segura de querer encontrarla. Apretó la copa de champán que le habían dado al entrar y dejó escapar un suspiro. Durante el trayecto hasta la recepción, su mente no había dejado de jugar con posibilidades. ¿Y si Andrés no estaba? ¿Y si sí? Quiso creer que estaba preparada para cualquier escenario. Pero la verdad era que su corazón latía demasiado rápido, como si ya supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Caminó hasta una mesa cercana y dejó la copa sobre el mantel blanco. Entonces, lo sintió. Un escalofrío le recorrió la espalda antes de que pudiera ver de dónde provenía aquella extraña sensación de incomodidad. Levantó la vista con cautela y su mirada se cruzó con la de él. Andrés estaba allí. Sofía sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Durante años había imaginado cómo sería este momento, qué sentiría si alguna vez volvía a verlo. Pero ninguna fantasía se comparaba con la brutal realidad de su presencia. Seguía igual y, al mismo tiempo, diferente. Más maduro, más serio. Su cabello, siempre un poco desordenado, ahora estaba perfectamente peinado. Llevaba un traje oscuro que le quedaba impecable, pero lo que más la desarmó fue su mirada. La misma de siempre, profunda e intensa, cargada de una emoción que no supo descifrar. Él también la observaba. Por un momento, el ruido del salón pareció desvanecerse. No había música, ni risas, ni conversaciones. Solo el peso de un pasado que nunca terminó de cerrarse. Sofía tragó saliva y apartó la vista.
Sentía sus manos temblar y odiaba que su cuerpo reaccionara de esa forma. Respira, se ordenó a sí misma. Tomó la copa y bebió un sorbo, como si el líquido pudiera calmar la tormenta que se agitaba dentro de ella. Pero cuando volvió a levantar la vista, Andrés ya no estaba donde lo había visto. El corazón le dio un vuelco. Sofía. La voz llegó desde su espalda, profunda, familiar, capaz de desarmarla en segundos. Cerró los ojos un instante antes de darse la vuelta. No tenía más opción. Y ahí estaba él, a solo un par de pasos de distancia. Andrés la miraba con la misma intensidad de antes, pero había algo nuevo en su expresión. Algo que ella no supo definir. El silencio entre ellos se alargó, como si ninguno supiera qué decir. Como si 5 años de distancia no hubieran sido suficientes para preparar un encuentro como este. No pensé que volvería a verte, murmuró él al fin. Su voz era tan familiar que un nudo se formó en su garganta. Sofía se obligó a mantenerse firme. Yo tampoco, respondió, con una frialdad que no sentía del todo. Se hizo otro silencio incómodo. Sofía sabía que debía alejarse, cortar la conversación antes de que él pudiera decir algo más. Antes de que pudiera remover los recuerdos que ella tanto había trabajado para olvidar. Pero, antes de que pudiera reaccionar, una voz interrumpió el momento. Sofía. Era Valeria, radiante con su vestido de novia. La abrazó con emoción, sin notar la tensión que la envolvía. Pensé que no ibas a venir. Claro que sí, dijo Sofía, obligándose a sonreír. Valeria miró a Andrés y luego a ella, notando finalmente la incomodidad. Sus ojos brillaron con una chispa de comprensión, pero no dijo nada. En cambio, tomó la mano de Sofía y la arrastró hacia la mesa principal. Ven, tengo que presentarte a algunas personas. Sofía no miró atrás. No podía hacerlo. Pero sabía que Andrés seguía ahí. Y que esto era solo el comienzo. El aire fresco de la noche era un alivio después del sofocante calor dentro del salón. Sofía apoyó las manos en la baranda del balcón, sintiendo el frío del metal contra su piel. Necesitaba respirar, alejarse de las luces, la música y, sobre todo, de él. El encuentro con Andrés la había desestabilizado más de lo que quería admitir. Había creído que el tiempo y la distancia habían curado las heridas, que ya no quedaba rastro del dolor. Pero entonces, en el momento en que sus ojos se encontraron, todo volvió. No solo los recuerdos, sino las emociones. Cerró los ojos y exhaló lentamente, intentando calmar el torbellino dentro de ella. Sigues evitando las multitudes. Sofía se tensó. No tenía que darse la vuelta para saber quién era. No es algo que haya cambiado, respondió con frialdad, sin girarse. Andrés dio un paso adelante. Su presencia era un recordatorio doloroso de lo que alguna vez compartieron, de todo lo que se dijeron y, sobre todo, de lo que quedó sin decir. Han pasado 5 años, dijo él después de un largo silencio. Sofía soltó una risa seca. 5 años y ni una sola palabra de tu parte. Sí, lo tengo claro. Finalmente, se giró para enfrentarlo. Andrés la observaba con una mezcla de culpa y algo más profundo que no pudo descifrar. Seguía teniendo esa mirada intensa, la misma que alguna vez la hizo sentir como si fuera la única persona en su mundo. Sofía. No lo hagas, lo interrumpió ella. No intentes darme explicaciones ahora. Él apretó los labios, pero no apartó la mirada. Al menos dime cómo has estado. Bien, respondió de inmediato. Demasiado rápido. Andrés alzó una ceja, como si no creyera ni una sola palabra. Me alegra saberlo. Hubo otro silencio incómodo entre ellos. Sofía sintió su corazón latir con fuerza, pero no podía permitirse mostrarse vulnerable. No otra vez. No tienes que hacer esto, dijo ella finalmente. No tenemos que hablar como si fuéramos viejos amigos. Él dejó escapar un suspiro, pasando una mano por su cabello. No quiero ser solo un viejo amigo. La frase la golpeó como un puñetazo en el estómago. Tampoco puedes pretender que nada pasó. ¿Qué puedes aparecer después de todo este tiempo y que yo solo? No terminó la frase. No podía. Andrés bajó la mirada por un segundo,
como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. No espero que finjas que nada pasó. Solo quiero, se detuvo y la miró de nuevo. Solo quiero que me escuches. Sofía sintió la desesperación en su voz y, por un instante, se permitió preguntarse qué tan diferente habría sido todo si él hubiera dicho esas palabras 5 años atrás. Pero ya era demasiado tarde. Tomó aire y, con la voz más firme que pudo reunir, dijo: No. Andrés parpadeó, sorprendido. No quiero escucharte, continuó ella. No ahora. No aquí. Antes de que él pudiera responder, Sofía se alejó, regresando al interior del salón. No miró atrás. No podía hacerlo. Pero mientras avanzaba entre los invitados, sintió el peso de su mirada sobre ella, como si su historia aún no hubiera terminado de escribirse. El vestido de Sofía flotaba con gracia mientras se movía entre los invitados, pero por dentro, su cuerpo temblaba. Sentía la mirada de Andrés clavada en su espalda, como si su simple presencia pudiera traspasar la coraza que había construido a lo largo de los años. Tomó una copa de vino de una bandeja y bebió un sorbo sin saborear el líquido. No debía permitir que él la afectara. Ahí estás, dijo Valeria, acercándose con una sonrisa. Sofía dejó la copa sobre la mesa más cercana y forzó una expresión relajada. Lo siento, necesitaba un poco de aire. Valeria entrecerró los ojos, notando el tono en su voz. ¿Lo viste, verdad? No tenía sentido fingir. Sí. Valeria suspiró y tomó su mano con suavidad. Imaginé que esto sería difícil para ti, pero pensé que tal vez. Que tal vez lo había superado, completó Sofía con amargura. Su amiga la miró con pesar. ¿Hablaste con él? Sofía desvió la mirada. Intentó decirme algo, pero no quise escucharlo. No tiene sentido remover el pasado. ¿Y si lo tiene? Sofía frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Valeria vaciló un segundo antes de continuar. No sé si debería decirte esto, pero... Andrés no desapareció porque quisiera. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir? Valeria apretó los labios y bajó la voz. Su madre estaba enferma, Sofía. Tenía cáncer. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? Sí. Andrés tuvo que irse porque ella lo necesitaba. Fueron meses difíciles para él. Sofía sintió como la sangre abandonaba su rostro. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Durante años había creído que Andrés la había abandonado sin razón, que su amor no había sido suficiente. Pero ahora, de golpe, la verdad la golpeaba como un huracán. No puede ser, murmuró. Valeria la observó con cautela. Sé que debería habértelo dicho antes, pero pensé que ya lo sabías. Sofía negó con la cabeza, aturdida. Nunca me lo dijo. Nunca me dio una explicación. Solo, se fue. La rabia mezclada con confusión se instaló en su pecho. Andrés la había dejado creyendo que era lo mejor para ella, pero ni siquiera le dio la oportunidad de decidir por sí misma. Se llevó una mano a la frente, sintiendo una presión en las sienes. Necesito salir de aquí. Sofía. Pero ella ya se estaba alejando, con la respiración agitada y el corazón acelerado. Necesitaba respuestas. Y esta vez, no pensaba huir de ellas. El pasillo del salón de eventos estaba desierto. Sofía caminaba con pasos rápidos, sintiendo su respiración agitada y su corazón retumbando en su pecho. Las palabras de Valeria seguían repitiéndose en su cabeza como un eco incesante. Su madre tenía cáncer. No podía ser cierto. Durante 5 años había vivido con la certeza de que Andrés la había abandonado sin una explicación, sin una despedida, como si todo lo que habían construido no hubiera significado nada. Y ahora, de golpe, el relato que ella misma se había contado parecía desmoronarse. Giró la cabeza, buscando entre los invitados. Lo encontró cerca de la barra, con un vaso en la mano y la mirada perdida. Su postura era tensa, como si también estuviera luchando contra pensamientos que lo atormentaban. Sin pensarlo 2 veces, avanzó hasta él. Necesito hablar contigo. Andrés levantó la vista, sorprendido por la dureza en su tono. Sofía. Ella no esperó.
Lo tomó del brazo y lo arrastró fuera del salón, hacia los jardines iluminados con pequeñas luces blancas. No se detuvo hasta estar lo suficientemente lejos de la gente, donde el aire fresco pudiera ayudarla a mantener la calma. Cuando finalmente se detuvo, lo miró con furia contenida. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Andrés frunció el ceño. ¿De qué hablas? De tu madre. De su enfermedad. La reacción de Andrés fue inmediata. Su rostro se tensó, su mandíbula se contrajo y apartó la mirada. ¿Quién te lo dijo? No importa. Lo que importa es que me enteré esta noche, 5 años después de que te fueras sin una sola palabra. Andrés pasó una mano por su cabello, soltando un suspiro pesado. Sofía. No, lo interrumpió ella. No me vengas con excusas. ¿Crees que fue más fácil para mí? Pasé años preguntándome qué hice mal, porque de un día para otro desapareciste como si yo nunca hubiera significado nada para ti. Su voz se quebró y odiaba eso. Odiaba que todavía tuviera el poder de hacerla sentir así. Andrés cerró los ojos por un momento, como si estuviera debatiéndose entre hablar o seguir guardando silencio. Finalmente, la miró directamente, con una intensidad que le hizo estremecer. No te lo dije porque no quería que sufrieras conmigo. Sofía soltó una risa amarga. ¿Y crees que no sufrí igual? ¿Que dejarme en la oscuridad fue mejor? Él tragó saliva, pero no respondió. Teníamos algo real, Andrés. Tú me enseñaste a confiar en el amor, y luego me quitaste esa confianza en un segundo. Andrés apretó los puños, como si también estuviera conteniendo algo dentro de él. No quería que te quedaras por lástima. No era lástima. Exclamó Sofía, frustrada. Era amor. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una verdad que ninguno de los dos se atrevió a decir en el pasado. Andrés dejó escapar un suspiro largo y miró al suelo, derrotado. Sé que me equivoqué. Y sé que nada de lo que diga va a cambiar lo que pasó. Sofía sintió un nudo en la garganta. No estaba lista para perdonarlo. No después de todo el dolor que había llevado encima durante años. Pero ahora, al menos, tenía la verdad. Hubo un largo silencio entre ellos. Sofía bajó la mirada, sintiendo las lágrimas amenazar con salir, pero no iba a dejar que él la viera llorar. Finalmente, cuando logró recuperar la voz, dijo en un susurro. No sé qué hacer con esto, Andrés. Él la miró con tristeza. Solo dime si alguna vez podré recuperar tu confianza. Sofía no respondió. No tenía una respuesta para él. No aún. Pero en su interior, supo que, por primera vez en años, su historia aún no había terminado. Sofía no volvió al salón de inmediato. Se quedó en los jardines, sola, abrazándose a sí misma mientras intentaba calmar el caos que Andrés había provocado dentro de ella. Había esperado tantas veces ese momento, imaginado 1000 veces lo que le diría si algún día volvía a verlo. Pero la realidad había sido completamente diferente a sus expectativas. Siempre pensó que si Andrés volvía, le escupiría todo el dolor que había guardado durante 5 años. Que lo enfrentaría con rabia, que le demostraría cuánto daño le hizo. Pero ahora que tenía la verdad frente a ella, las cosas se sentían más confusas. ¿Cómo podía seguir odiándolo después de lo que él había vivido? Sintió un nudo en la garganta y se pasó una mano por el rostro. No quería llorar. No aquí. No por él. El sonido de pasos acercándose la hizo girarse. Valeria apareció con una expresión preocupada. Te estuve buscando. Sofía intentó esbozar una sonrisa, pero falló. Solo necesitaba un momento. Valeria se cruzó de brazos. ¿Hablaste con él? Sofía asintió lentamente. Sí. Y ahora me siento peor que antes. Valeria la tomó de la mano y la guió hasta una banca de piedra bajo un árbol. Se sentaron en silencio por un momento, hasta que Sofía finalmente se atrevió a hablar. Durante años pensé que me había dejado porque no me amaba lo suficiente. Que fue fácil para él seguir adelante sin mí. Y ahora sé que él también sufrió. Que también cargó con el dolor. Valeria apretó su mano con ternura. ¿Y eso cambia lo que sientes por él? Sofía tragó saliva. No lo sé. No sé qué siento.
porque la verdad era esa. Su corazón estaba en un limbo entre el resentimiento y el amor que nunca desapareció del todo. Andrés seguía siendo su gran herida abierta, la cicatriz que nunca terminó de cerrar. Valeria suspiró. Mira, yo no puedo decirte qué hacer. Pero lo que sí sé es que, si todavía te duele, es porque sigue importándote. Sofía bajó la mirada. ¿Y si Valeria tenía razón? Pero antes de que pudiera seguir reflexionando, una voz interrumpió sus pensamientos. Ah, aquí estás. Sofía levantó la vista y vio a Daniel, su novio, acercándose con una sonrisa. De repente, sintió una punzada de culpa. Había estado tan atrapada en su reencuentro con Andrés que había olvidado por completo que Daniel existía. Valeria se levantó de inmediato, como si sintiera que sobraba. Las dejo solas, dijo, dedicándole a Sofía una mirada de advertencia antes de desaparecer por el camino. Daniel se sentó junto a Sofía y tomó su mano con ternura. ¿Estás bien? Te noté rara durante la cena. Sofía forzó otra sonrisa. Sí, solo estoy un poco cansada. Daniel la miró fijamente, como si pudiera ver más allá de sus palabras. ¿Esto tiene algo que ver con Andrés? El aire se le atascó en la garganta. ¿Cómo sabes que está aquí? Porque te vi hablando con él. El tono de Daniel no era agresivo ni celoso, sino tranquilo, como si estuviera tratando de entender. Sofía sintió un escalofrío. Durante años había evitado pensar en Andrés, evitado hablar de él con Daniel. Pero ahora, de pronto, su pasado y su presente chocaban de frente. No quiero que pienses que todavía sientes algo por él. Daniel completó la frase antes de que ella pudiera terminarla. Sofía se quedó en silencio. Porque no podía decirle que no. Y él lo notó. Su expresión cambió. Sus dedos soltaron lentamente su mano. Sofía, ¿todavía lo amas? Ella abrió la boca para responder. Pero no pudo. No lo sabía. Y eso lo decía todo. El silencio entre Sofía y Daniel era denso, casi sofocante. La pregunta que él había hecho seguía suspendida en el aire, esperando una respuesta que Sofía no sabía cómo dar. ¿Todavía lo amas? Era una pregunta que había evitado por años, una que jamás pensó que tendría que enfrentar de nuevo. Pero ahora, con Andrés de vuelta en su vida, con los recuerdos removidos y las heridas abiertas otra vez, ¿realmente podía seguir fingiendo que todo estaba superado? Daniel apartó la mirada por un momento, como si le costara enfrentarse a la posibilidad de que Sofía no le diera la respuesta que quería escuchar. Sofía, necesito que seas sincera conmigo. Ella tragó saliva, sintiendo la presión en su pecho. Miró a Daniel, el hombre que había estado a su lado en los últimos años, quien había sido paciente, comprensivo y estable. Un hombre bueno que no merecía esto. Pero, ¿qué podía decirle? Finalmente, con la voz apenas más fuerte que un susurro, respondió. No lo sé. Daniel cerró los ojos, exhalando lentamente. Eso lo dice todo. Daniel, por favor. No, la interrumpió él, sin enojo, pero con una tristeza profunda en su expresión. No quiero ser la persona a la que tienes que convencer de que me amas. Sofía sintió un nudo en la garganta. Yo no planeé esto. Lo sé, respondió él, esbozando una sonrisa rota. Pero lo que siento por ti no va a cambiar lo que está pasando. Y lo que está pasando es que, en cuanto él apareció, todo en ti cambió. Ella bajó la mirada, sintiéndose expuesta. No quería perder a Daniel, pero tampoco podía seguir negándose a sí misma lo que Andrés despertaba en ella. ¿Qué vas a hacer? Preguntó él, con voz calmada. Sofía lo miró, sintiendo el peso de sus palabras. No lo sé. Daniel asintió lentamente. Cuando lo sepas, avísame. Se puso de pie y la miró por última vez, como si estuviera grabando su rostro en su memoria. Luego, sin decir más, se alejó. Sofía sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero no las dejó caer. No tenía derecho a llorar por él, no cuando era ella quien estaba rompiéndolo todo. Se quedó ahí, inmóvil, sintiendo el vacío que Daniel dejaba tras su partida. Pero aún había algo que debía hacer. Tomó aire y, con el corazón desbocado, se dirigió de nuevo al salón.
necesitaba hablar con Andrés. Cuando lo encontró, él estaba en la entrada, como si también estuviera pensando en irse. Andrés la vio acercarse y su expresión se endureció, pero sus ojos seguían cargados de emociones. Pensé que te habías ido. Sofía se detuvo frente a él. Todavía no. Él esperó, sin decir nada, dándole el espacio para que hablara. Necesito entender algo, dijo ella finalmente. ¿Lo que pasó entre nosotros, realmente terminó? Andrés pareció quedarse sin aire. Sofía también. Porque en ese momento, se dio cuenta de que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Andrés la miró fijamente, como si tratara de descifrar lo que realmente estaba preguntando. El viento nocturno soplaba suavemente, moviendo los mechones sueltos del cabello de Sofía, pero ella apenas era consciente de ello. Había pasado demasiado tiempo evitando esta conversación, huyendo de las respuestas que tanto temía. Pero ahora estaba aquí, frente a él, preguntándole directamente si su historia realmente había terminado. Andrés pasó una mano por su nuca y apartó la mirada por un segundo, como si estuviera reuniendo el valor para responder. No lo sé, Sofía, dijo con sinceridad. Tal vez nunca terminó. Tal vez solo quedó en pausa. Su voz era grave, honesta. No había rastro de mentira ni de juegos. Sofía sintió su corazón tambalear. Pero eso no cambia lo que hiciste, continuó ella. Te fuiste sin una palabra. Me dejaste con preguntas que nadie podía responder. Y ahora, después de 5 años, ¿esperas que solo acepte que el destino nos juntó otra vez? Andrés bajó la mirada y asintió con lentitud. No espero que sea fácil, dijo con un tono bajo, cargado de culpa. Solo quiero que me des la oportunidad de demostrarte que lo que sentí por ti nunca cambió. Las palabras hicieron que su pecho se comprimiera. Andrés siempre había sido así, directo, sin adornos. Nunca decía algo si no lo sentía de verdad. Pero la herida seguía ahí. No sé si puedo confiar en ti otra vez, susurró. Andrés dio un paso hacia ella. No la tocó, pero su proximidad bastó para hacerla sentir que el mundo a su alrededor se reducía a ese instante. Entonces dime que no sientes nada, dijo con voz baja. Mírame a los ojos y dime que todo terminó para ti. Sofía abrió la boca, pero no pudo decirlo. Porque sería mentira. Andrés notó su vacilación y dejó escapar una risa amarga. Eso pensé. Ella apretó los puños. No es tan simple. Lo sé. El silencio que siguió fue insoportable. Por primera vez, Sofía se permitió mirarlo de verdad. Notó las ojeras sutiles bajo sus ojos, las pequeñas arrugas de preocupación en su frente. Él tampoco había salido ileso de todo esto. ¿Vas a quedarte en la ciudad?, preguntó ella, apenas consciente de que estaba dejando la puerta entreabierta. Andrés negó con la cabeza. No, mi vuelo es mañana. El corazón de Sofía dio un vuelco. Mañana. Era ridículo. Habían pasado 5 años sin verse, y ahora solo tenían unas horas antes de volver a separarse. Tal vez para siempre. Andrés metió las manos en los bolsillos y la observó con una mirada suave, resignada. Si me dices que te vaya, lo haré. No volveré a buscarte. Sofía sintió que el aire pesaba. Él estaba dando la elección. El control. Por primera vez, era ella quien tenía el poder de decidir cómo terminaba esta historia. Tomó aire y cerró los ojos por un segundo. Si lo dejaba ir ahora, esta vez sí sería el final. Pero si no lo hacía. Cuando volvió a abrir los ojos, Andrés seguía ahí, esperando. Y en ese instante, Sofía supo lo que tenía que hacer. Sofía sintió que el tiempo se detenía. Su corazón latía con fuerza, como si su propio cuerpo supiera que estaba al borde de una decisión que lo cambiaría todo. Andrés seguía ahí, firme, sin apartar la mirada de ella. No la presionaba, no insistía, solo esperaba. Siempre había sido así. Desde el primer día, desde la primera vez que la besó, desde aquella tarde en la que se despidió sin palabras, pensando que estaba haciendo lo correcto. Y ahora, 5 años después, le estaba entregando el control de su historia. Si lo dejaba ir, él no insistiría. Esta vez, el adiós sería definitivo. Sofía tragó saliva.
¿Y si te digo que no quiero que te vayas? Preguntó en un susurro. Andrés se quedó inmóvil. Entonces me quedó. Las palabras fueron simples, pero su peso cayó sobre ella como una avalancha. Porque significaban que aún quedaba algo entre ellos. Algo que ni el tiempo, ni la distancia, ni el dolor habían podido borrar. Pero quedarse no significaba que todo sería fácil. Sofía respiró hondo. No sé si puedo volver a confiar en ti de inmediato. No te pido que lo hagas, dijo Andrés con voz firme. Solo quiero la oportunidad de demostrarte que esta vez no voy a irme. El miedo aún estaba ahí, latente. Pero también estaba la esperanza. Sofía se acercó un paso. Andrés la miró con una mezcla de emoción y vulnerabilidad. Era la primera vez que no tenía el control, la primera vez que dependía de ella. Y entonces, sin pensarlo demasiado, Sofía hizo lo que su corazón le pedía. Cruzó la distancia que lo separaba y lo abrazó. Sintió como Andrés contenía el aliento antes de rodearla con sus brazos, aferrándose a ella como si tuviera miedo de que se desvaneciera. Por un momento, solo se quedaron así. Sin palabras, sin promesas apresuradas. Solo ellos dos, después de 5 años de silencio. Esto no significa que todo esté arreglado, murmuró Sofía contra su pecho. Andrés esbozó una sonrisa. Lo sé. Pero significa que no ha terminado. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron. Y entonces, Andrés hizo lo que había querido hacer desde el instante en que la vio entrar en la boda. Se inclinó lentamente y la besó. Fue un beso lento, sin prisa, como si ambos estuvieran probando lo que significaba volver a encontrarse. Y Sofía lo correspondió, sintiendo como cada parte rota dentro de ella encontraba su lugar de nuevo. No era un final. Era un nuevo comienzo.